Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy estamos en Shabbat, día de reposo, día de regocijo, como el Padre lo establece en su bendita Torah. Quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach por brindarnos la oportunidad de estar nuevamente en estos días de Shabbat. También quiero enviar un saludo cordial a nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua y al cuerpo de Morín y Bemoró de la Kehilá de Yehoshua, a nuestro estimado amigo y amigo el Morearon Moral y su esposa, y nuestros Morín y Bemorón que también están allí agregando aportando su granito de arena. Recuerda que estamos en internet bajo el nombre Congregación El Yo Soy, en la página oficial. Usted se puede registrarse y hacerse miembro activo. Recuerda que somos una comunidad en línea, pero que también somos una comunidad legalizada en los Estados Unidos bajo el nombre de Alfa y Omega, en los Estados Unidos en Bergarden, en Los Ángeles. Recuerde también que estamos en Facebook, Telegram, WhatsApp y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua, donde usted podrá conseguir todos los estudios y temas que le interesen para que pueda crecer. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaeh. Escucha Israel a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, estamos viendo la parashat Vayesep y se estableció, y es cuando Jacob se establece ya en la tierra donde había peregrinado Abraham y Isaac, la tierra de sus padres, de su padre y de abuelo, y que estando allí ya Jacob tenía sus hijos, pero ya no tenía a Raquel. Más sin embargo, ellos ahí estaban creciendo. Cuando digo crecían, estaban creciendo como familia, no se había dado la Torá, y que vivían de acuerdo a las costumbres de la época que estaba en el Antiguo Oriente Medio. Podemos ver también que los hijos de Israel no eran una persona que, como todo ser humano que tiene sentimientos, emociones, caracteres y temperamentos, pero como que no eran dados a guardar parte de lo que se le había dado en cuanto a Abraham, Isaac y ahora Jacob. Y cuando digo guardar tiene que ver con la costumbre familiar, los modales, principios, porque vemos aquí que eran personas que muy fácil pudiera decir que se dejaban influenciar por sus alrededores. José, que era el hijo, uno de los últimos de Jacob, recuerde que él tiene a José y luego viene Benjamín. Y José era la persona que digamos que estaba encargado de llevar la administración. Pareciera paradójico, pero hay algo que me llamó la atención buscando aquí en la parashat, que José, a pesar de que se le conoce como el Mesías sufriente y las cosas que vivió son muy parecidas a Yeshua, pero era quien administraba la familia, la tierra y aún lo que hacían sus hermanos. No conforme con eso, dice que tenía Israel amaba más a José que a sus hijos, quizás porque era una persona que se dejaba influenciar por su padre, le hacía caso, en obediencia a él y respeto, y que también era más accesible a su padre a la hora que tuviera que ver, no solamente el trato padre-hijo, sino la relación que pudiera existir inclusive con el Dios de Israel. Dicho esto, dice que José acostumbraba a vestirse con una túnica de colores que le había hecho su padre. Imagínense. Aquí lo dice, y le había hecho una túnica con rayas de colores. Eso está en el verso 3. Cuando se está hablando de una túnica, mucha gente piensa que es un talí, y no, la túnica es una vestimenta sola,
corrida de mangas y quizás mucho más abajo que las partes de las rodillas, es decir, que llega casi hasta los tobillos, pero que era una tela de buena calidad, y eso representaba también parte, digamos, que no solamente la vestimenta que pudiera tener, sino que las personas que usaban esa vestimenta, digamos que era una ropa de valor costoso, y que también las personas nobles, reyes y personas que tenían muy buena influencia o que tenían una capacidad económica para poder tener eso. Entonces esto nos dice que ellos no eran pobres, esto nos dicen que ellos tenían riqueza, pero que José era la persona que administraba digamos que la tierra. Recuerda que la primogenitura se había roto, la rompe Efraín, y la bendición se la da a los hijos de José, pero no significa que José no tuviera la bendición para administrar los bienes de su padre, la riqueza de su casa, y que esto no era bien visto ante los ojos de sus hermanos. Si usted compara los hechos de José con los hechos de Yehoshua, Yeshua también tenía una túnica, el día de su muerte la repartieron, no la cortaron porque si no invalidaban el acto que había hecho Yeshua. Yeshua también habló de las túnicas que tenían las personas en Israel, en este caso quienes administraban la tierra de Israel. Y en la parábola de Lázaro dice que había un hombre que se vestía de túnica y espléndido, ropas buenas, y eso da la característica de lo que era en el primer siglo, lo que quienes gozaban, digamos que de ciertos privilegios, y su condición económica les daba para poder adquirir ese tipo de vestimenta. Pero que también en el tiempo de los reyes, de los jueces, los mismos egipcios en su época, o todos los imperios acostumbran a tener los imperios que existieron, y que hoy por hoy mucha gente todavía en el mundo árabe, bueno, cuando digo Arabia o Oriente Medio, para generalizar, acostumbran vestirse de esa manera. Inclusive se ponen un pantalón, pero es una túnica larguísima y es costosa. Hoy por hoy es más fácil y es más accesible de poder comprar. En el libro de Samuel, cuando la hija de David va a ver a su hermano, usted puede ver en Segunda de Samuel en el capítulo 13. Vamos a ir al libro de Samuel, capítulo 13, para que usted vea la característica de esta vestimenta. No todos, no estoy diciendo que no todos pudieran usarla, sino las personas que pudieran tener la situación económica de la época, que le era fácil de tener. En Segunda de Samuel, capítulo 13, en el verso 18, es que está la cita. Y aquí las tengo ya aquí, déjeme buscar, capítulo 13, verso 18. Y del campamento, no, perdón. Yo estoy en Primera de Samuel y dije que es segunda, le pido disculpas. Bueno, le hablo de la vestimenta. Eran personas que gozaban de ciertos privilegios. Dice, y ella llevaba una túnica amplia de mangas, pues las hijas del rey que eran vírgenes se vestían con tales túnicas, y su sirvienta le echó fuera y cerró la puerta. Estamos hablando de la vestimenta, no estamos hablando del hecho, sino que eso representaba cierta posición, liderazgo, y Yeshua, por supuesto, también usó ese tipo de vestimenta. El celo que existe entre sus hermanos con Yeshua lo podemos ver también, pero también Joseph hablaba de un sueño que el padre le mostraba. Los sueños en el Antiguo Oriente Medio, de hecho hay un estudio que yo tengo que se llama Sueños y Visiones, y hablo ahí, me amplío esto porque, fíjense, mucha gente ha tenido sueños y visiones y donde ponen a la Torá o a la Biblia de por medio, y cuando digo de por medio, a la hora de interpretar sueños. Sí, nosotros, cuando digo nosotros,
el pueblo creyente, era costumbre, y sobre todo las personas que estaban del liderazgo, quienes llevaban una nación, y los reyes, todos estaban asociados a dioses, a lo que ellos creían de lo que había en los cielos, en el cosmos, y que esos dioses también les revelaban a través de sueños los eventos que pudieran suceder en su reino y en sus vidas. Estos eventos de los cuales está hablando Joseph aquí, aquí estábamos atando gavilla en medio de un campo, porque le está hablando del sueño. Y aquí levantada, y una gavilla se levantaba y además estaba erguida, y aquí vuestra gavilla estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron a sus hermanos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros o te enseñarás tú de nosotros? Y lo dieron más por causa del sueño de su palabra. Después tuvo otro sueño y le refirió a sus hermanos, y mira, cuando he soñado otro sueño, he aquí el sol y la luna y las 11 estrellas se postraban ante mí. Y eso se lo refirió a su padre y a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso tu madre y yo y tus hermanos llegaremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Miren, los sueños de lo que el Padre revela está ya en la Torá. Si un sueño te está diciendo que vaya a adorar a otros dioses, o mejor dicho, los sueños tienen que ir de acuerdo a la Torá, a los primeros 5 libros, porque eso está hablando de una estructura de gobierno, está hablando de una estructura de lo que es un Dios que gobierna cielos y tierra. Y sobre todo el libro de Deuteronomio, que es el libro del contrato y es el resumen. Y lo que está hablando es de la relación que pudieran tener el Dios de Israel con su pueblo. Entonces, cuando yo veo los sueños, que inclusive cosas que hablan los profetas, o que están también en la historia de Israel, usted lo puede ver en el libro de Jueces, sueños que tuvieron personas en el libro de Tobit también, y otros libros que hablan de ello. Pero que eso tiene que ver con un tiempo, una cultura y eventos que ya sucedieron. El hecho que sucedan ahorita eventos y que el Padre los revele, sí, pero que tiene que ir de acuerdo a un patrón. ¿Y cuál es el patrón? La Torá. Es decir, cuando me refiero a patrón, el desarrollo de la interpretación de ese sueño. Yo no puedo darle una interpretación a un sueño de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo y viviendo. No, para eso le pides al Padre a través de su Ruach Santo que te revele y te dé la interpretación de esos sueños. Eso lo hizo José, eso lo hizo Daniel, eso lo hizo Débora, y en fin, aparece todo eso. Ahí en la página del Yo Soy y en el canal de YouTube están esa serie que se llama Sueños y Visiones. Porque es común hoy por hoy gente que habla de sueños, donde ahora somos nosotros el pueblo, y anulan parte de las profecías que están dadas para el pueblo de Israel. Y cuando digo el pueblo de Israel, estoy hablando de todos aquellos que creen en el Mesías, pero no un grupito o un grupo religioso que es como quien son los únicos que se van a salvar. Y eso no es así. Yo no puedo tomar una profecía que fue escrita para un tiempo y una ocasión de un rey o de un reino y llevarla a mi vida personal. Que el Padre te puede dar una interpretación en el sentido de que tiene que haber un trato para contigo, no significa que eso sea de un reino para otra nación. Yo he sido cuidadoso con esto porque he visto mucha gente dar, inclusive por las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, y sobre todo el libro de Daniel, la escritura en la pared. Y hablan y dicen, este reino ha caído. Y yo creo que si el Padre va a dar una palabra, creo que puede ser, el Padre lo podemos encasillar en una estructura de pensamiento y de ideas preconcebidas. No, Él no está en esa estructura. El Padre es dador de vida, el Padre da palabra fresca también, que está escrito, que tiene que ver desde Bereshit hasta el final, el libro de Revelaciones, los acontecimientos, inclusive para las naciones, sí. Pero yo no puedo dar una interpretación personal a algo que fue escrito para alguien.
Y ahí es donde se le tenemos que pedir sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder desarrollar esto. Cuando yo hablo de estructura, de sueño y de pensamiento, cuando el padre hablaba, bueno, vaya al libro de Enoc. Yo quiero decirle a usted que en el libro de Enoc, en el capítulo de la parte 4, habla de el libro de los sueños. Ahí tiene el libro de las parábolas, la caída de los ángeles, es la primera parte, el libro de la parábola, la segunda parte, el libro de los cambios de las luminarias, que tiene que ver con el calendario, el libro de los sueños, que es la parte 4. Y es ahí, cuando usted vea ese libro, por lo menos aquí, yo voy a la página 119, habla de los sueños, y me consigo con algo que me llamó muchísimo la atención, que utiliza los mismos mensajes y figuras que tiene que ver con imperio y reino. Habla de toro, habla de ¿cómo se llama? De elefantes, habla de camellos, dromedarios y otras figuras que están allí, pero que tiene que ver con ellos. ¿Qué tiene que ver la Biblia con esto? Bueno, que la Biblia fue hecho bajo digamos que no voy a decir formato, pero más o menos bajo esta estructura. Los profetas, las cosas de interpretación simbólica, tiene que ver con ello. Y habla de un sueño que tuvo su hijo. En el capítulo 1 del libro de los sueños, y le dice, y te voy a mostrar, pues, hijo mío, Matusalén, todas las visiones que he visto y te las voy a contar a ti delante de ti. Yo vi 2 visiones antes de casarme, y una se parecía a la otra. La primera cuando yo aprendí a escribir, la segunda antes de tomar a tu madre una visión terrible, y respecto a ella y le supliqué al Creador. Yo estaba dormido en la casa de Malael, mi abuelo, y yo vi en visión el cielo abatido, elevado y cayendo sobre la tierra. Cuando estoy hablando de esto, estamos hablando de gobiernos, personas, estructuras. Y que cuando cayó sobre la tierra, yo vi la tierra engullida por un gran abismo, las montañas suspendidas sobre las colinas y batiendo sobre las colinas, y los grandes árboles separados de sus troncos, proyectados y sumergidos en el abismo. Esto tiene que ver con reinos, naciones. Los árboles representan naciones también. Usted puede verlo en la vida de Nabucodonosor. También el libro de Ezequiel habla de Egipto sobre ello. Y dice, y mi boca yo la elevé en voz para gritar y dije, la tierra está destruida. Entonces Malael, mi abuelo, me despertó, ya que estaba acostado cerca de él, y me dijo, ¿por qué gritas así, hijo mío? ¿Y por qué gimes tú del destino? Y mire lo que le dice. Entonces le conté la visión que había visto y me dijo, igual que tú has visto cosas terribles, hijo mío, y qué terrible la visión de tus sueños. Cuando habla aquí de la otra parte de lo que yo le decía, tiene que ver con el capítulo, el segundo sueño de Enoc, que habla y dice, y tras ese vi otro sueño, todo lo que voy a enseñar, hijo mío. Entonces no elevó la voz y dijo, así habla, así Matusalén, quiero hablarte a ti. Pero dice, y vi una visión sobre mi lecho, y era que un toro salía de la tierra, y ese toro era blanco. Tras él salió una becerra, y con ella salieron 2 terneros, y los cuales eran negros y otros rojos. Así pues que el ternero negro pegó al rojo y lo persiguió sobre la tierra, y de entonces no pude ver acerca del ternero rojo. Ese también lo podemos ver, ese tipo de lenguaje, en el libro de Revelaciones. Pero que está hablando de personas, está hablando de gobiernos, o de imperios en tal caso. Y el ternero blanco representa parte de lo que tenía que ver para esa época de lo que es con Noé. Vamos a continuar. Cuando está hablando de la madre y del padre, también lo que vemos en el libro de Revelación, Apocalipsis. La mujer, las 2 estrellas, los pies sobre la tierra, y tiene que ver con ello. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de
poder interpretar o aplicar la interpretación de un sueño. Hay libros muy buenos, uno se llama los Hasilot. Hay otros libros que tienen que ver, digamos, cómo se pueden interpretar los sueños, digamos que a través de la cultura del tiempo y que el Padre no ha cambiado para ello. Cuando vamos a la historia de José, cuando es vendido por sus hermanos, Yeshua fue vendido por plata, José fue vendido por plata. ¿Quiénes lo vendieron? Sus propios hermanos. Había disputa, usted lo puede ver también en Yeshua, que fue vendido. ¿A quiénes se lo vendieron? A los ismaelitas, que vienen a ser también, digamos, como primos de José. ¿Y a quiénes lo vendieron? A la casa de Potifar. Pero cuando nosotros vemos también quiénes eran los que no aceptaban a José, quiénes eran sus hermanos. Yeshua tampoco los quisieron sus hermanos. Fue rechazado por aún, digamos, quienes gobernaban a Israel, porque ellos esperaban la libertad de un rey, un Mesías que pudiera quitarse el imperio romano de encima, y que para ello era de vital importancia. Cuando vemos a a José, que es vendido por sus hermanos, hay libros que hablaban de lo que era o los imperios o las tribus o las civilizaciones. Habían normas cuando una persona era vendida. El libro de Hammurabi también habla inclusive de esas condiciones. Del capítulo 278, si mal no recuerdo, hasta el capítulo 282 que termina, tiene que ver exactamente con lo que es la venta de un esclavo. Dice el capítulo 278, si uno compró un esclavo, varón o hembra, y antes del mes una enfermedad de parálisis lo ataca, devolverá el esclavo al vendedor y recuperará su plata. Si uno compró esclavo o esclava, está el 279, tiene una reclamación, su vendedor satisfará la reclamación. 280. Si uno compró un esclavo, varón o mujer, de un país extranjero, y al volver a su país el amo del esclavo, varón o mujer, reconoce a su esclavo de varón a mujer, si el esclavo, varón o mujer, son ellos mismos indígenas del país, serán puestos en libertad. Qué tremendo. O sea que si alguien me vende aquí, tienen que soltarme, porque yo soy de esta nación. Era que tú ibas a ser vendido de otra parte. Si son de otro país, el comprador jurará ante el Dios ante Dios, dice aquí, la plata que pagó por ello, y al amo del esclavo, hombre o mujer, dará al negociante plata que había pagado y recuperará al esclavo de su mujer. Es el 281. Oye, el 282, ¿cómo termina? Si un esclavo dice a su amo, tú no eres mi amo, su amo le hará condenar porque era esclavo suyo y se le cortará la oreja. Le hace mención eso. Hubo alguien cuando en Yeshua fue entregado, vemos en la vida de Pedro quien le toca la oreja y Yeshua se la restaura. Qué casualidad que tiene que ver con ello. Entonces, cuando Yeshua estuvo delante de sus hermanos, pudimos ver que no prestaron atención a ninguno de sus mensajes y siempre les habló en parábolas, les habló de las cosas que iba a acontecer y que eso fue determinante para el pueblo. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 38, que tiene que ver con la parashat. Y tiene que ver con la cisterna. Por supuesto, la cisterna era no solamente un sistema para beber, comer y alimentarse, sino que también era a la manera de interpretar muchas de las cosas. Yeshua le dijo, ustedes son
sepulcro blanqueado por fuera, cisterna rota. Y le está diciendo Yeshua cuando empieza a tratar con ellos, los fariseos y saduceos, aún con el pueblo y aún con los grupos políticos que existían para la época, como los celotes también. Yeshua habló este vocablo porque era lo que se utilizaba. En Jeremías capítulo 38 del 7 al 10 dice: pero un etíope llamado Ebe-Melech, eunuco del palacio real, supo que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado en el rey en la puerta de Benjamín, Ebe-Melech salió al palacio real y habló al rey diciendo: oh Señor mío, qué mal actuaron estos varones de todo lo que han hecho al profeta Jeremías, al cual le hicieron echar a cisterna donde morirá de hambre, pues no hay más pan para él y más pan para la ciudad. Eso es lo que hacían los reyes cuando iban a llevarse la gente cautiva. Lo que hacían era cercar los ríos, es decir, desvían su curso. También cerraban las puertas para que la gente no pudiera ni salir ni entrar a buscar alimentos y comprar y hacer sus viajes y sus negocios, y que pudieran resolver incluso los problemas de allí. Y esto tiene que ver con ellos. En Juan, en el capítulo 19, verso 1. Pilato entonces tomó a Yeshua y lo azotó y le trajeron y le trenzaron una corona de espinas y le pusieron en la cabeza. Y esto es lo que es cuando a Yeshua lo ponen preso y lo venden. Eso tiene que ver con ello, esta cita. Pero él tenía que resucitar. Así como José fue vendido y fue puesto en una cisterna, y después se da a conocer a su hermano cuando está en Egipto, es la misma comparación que hacen, digamos que el Midrash, pues, que ponen la vida de Yeshua. En cuanto al tema de la venta de esclavitud, podemos ir al libro de Levítico 27, verso 15. Y dice así, Levítico 27, y el número, verso 15, y dice: y el que hizo consagrar quiere rescatar su casa, añadirá un quinto dinero de su valoración y será suya. Esto tiene que ver con la casa. En el libro de Éxodo también habla de lo que es el pago de por un esclavo. Éxodo capítulo 21, el verso 32. Si tu toro acornea a un siervo o a una sierva, dará a su amo 30 ciclos de plata y el toro será apedrado. Esto tiene que ver cuando tú tenías a alguien que trabajaba para ti. En cuanto a la cita de Jeremías, cuando se paga por el dinero, y mucha gente cita en el Brit Hadashah de que Yeshua fue vendido, esa no es la cita. La cita está, creo que en el libro de Zacarías. En Zacarías es la cita, y es el capítulo 11, el verso 12. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Tomé las 30 piezas de plata. Y qué tremendo, aquí estaba listo, ya se sabía que él iba a ser vendido. Y dijeron: échalo al tesoro valioso, precioso que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las en el tesoro en la casa de Jehová. Pero la sacaron porque no podían recibir una ofrenda por traición. Miren, se sabía que Yeshua tenía que sufrir. Se sabía que Yeshua tenía que venir como el Mesías Ben Yosef. El Mori Aarón tiene un estudio que habla de ello, lo que era el Mesías Ben Yosef. Y hay citas en el Brit Hadashah, que quiero ir a ella para ir culminando, que tiene que ver con Yeshua.
Y es en el libro de Hebreos la cita que quiero compartirles. El Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está hablando de un plano espiritual, físico. No hay templo y tampoco le toca. Eso le fue dado a los hijos de Aarón. La otra cita, pero dice la obediencia, igual lo que hizo Joseph, fue obediente en todos los sentidos. Ahí mismo Hebreo 11, en el verso 35. Mujeres hubo y recibieron por resurrección a los muertos, y otros fueron torturados al no aceptar la liberación para alcanzar otra resurrección mejor. Es decir, Yeshua también, ellos están esperando algo mejor, nosotros vamos a ser liberados de ello, y Yeshua es el autor de la fe de todos, igualmente que nuestro padre Abraham. Pero que bueno, la idea es ir a ese, no digo estilo de vida, sino ser paciente, perseverar y tener calma en las cosas del Padre. En el capítulo 12, del 7 al 11, dice, permaneced bajo la disciplina, pues Jehová os tratando como hijos. ¿Qué hijo es aquel que su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y les respetábamos. No hemos de someternos con mucha más razón al Padre de los Espíritus para poder vivir, porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según lo que les parecía, pero para provecho es, a fin de que participemos en su santidad. En verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amigo, a veces las cosas suceden con un propósito, para que crezca, para que madures y que aprendas a vivir por la Torá. Finalizo con esta reflexión. Mucha gente a veces pide consejos, como siempre usted me ha escuchado decir. Pero si tú vas a pedir un consejo a un economista, él te va a dar de acuerdo el consejo, de acuerdo a lo que ha estudiado y se ha preparado. Si tú vas a un médico porque vas a buscar un resultado de un diagnóstico, así sea de un perfil 20, de algo, él te va a hablar de acuerdo a lo que estudió. Si tú quieres buscar un consejo del Padre, busca personas que sabes que viven de acuerdo a los principios de la Torá. A personas que llevan no solamente años en esto, ve su vida, ve su familia, o aún su vida personal. Es lo que te puedo decir. Yeshua y Joseph fueron personas que cumplieron el propósito del Padre, que fueron entendidos a la hora de saber el lugar donde el Padre lo había puesto, pero que nunca dejaron de reconocer al Padre independientemente de las vicisitudes que pudieron haber tenido. Los traicionaron, lo vendieron y sin embargo pudieron llevar adelante el propósito que el Padre le había designado. No pierdas el tuyo. Familia, nos vemos la próxima semana en la próxima Parashat. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Ley Raot. Hasta pronto. Shabbat Shalom.